Hola, hola, bienvenidos a mi canal y a la segunda parte de este tutorial de Spider-Man. Aquí, como ven, ya terminé la altura de la cabeza, que es el cuello. Esto va a ir hacia adentro. Voy a hacer el último punto y voy a rematar. Recuerden que fueron de la vuelta 19 a la 24, 12 puntos bajos por 6 vueltas. Entonces aquí ya estoy terminando. Remato, aquí hago un punto deslizado y saco una cadeneta, y así es como yo remato mis tejidos para finalizarlos. Corto la hebra, no hay que dejarla larga porque se va a esconder, y vamos a meter el cuellito que se formó hacia adentro de la cabeza. Nos podemos ayudar con unas pinzas, con un pincel, con un palito de bandera, con el gancho, con el mismo gancho. Aquí el punto es que ustedes acomoden, pero que el cuello vaya por dentro. Una vez teniéndolo de esta forma, ya vamos a poder introducir la al cuerpo de nuestro amigurumi. En este caso estamos haciendo para Spider-Man personalizado, pero vamos a empezar a hacer más tutoriales con algunos otros muñecos teniendo este mismo cuerpecito. Entonces estén muy atentos. Aquí ya estoy terminando. Voy a cortar lo que nos sobró de la lana. Y así se vería la cabecita ya terminada. Se inserta en el cuello y queda ya nada más para empezar a trabajar el cabello. Ahora vamos a hacer con café. Voy a tener dos tutoriales, este que es el cabello de niña y voy a hacer otro aparte para el cabello de niño, pero pues básicamente es lo mismo. Vamos a iniciar con un anillo mágico y 8 puntos bajos. En este anillo mágico. Yo lo estoy haciendo en color café, pero ustedes pueden hacerlo en negro, en amarillo, en azul, en el color que ustedes quieran, dependiendo del personalizado que ustedes vayan a realizar. Es en café, son 8 puntos bajos en el anillo mágico. Vamos a hacer la vuelta número 2 y vamos a hacer 8 aumentos para finalizar con 16 puntos bajos. Entonces empezamos a hacer nuestros aumentos hasta tener 18 puntos bajos en esta vuelta. Recuerden usar su marcador si es que se les complica contar puntos. Yo siempre lo manejo para que ustedes lo tengan en cuenta. A veces se me olvida, pero si ustedes se acomodan con él, está bien. Si se acomodan contando puntos, está bien. Aquí ya estamos haciendo los 8 aumentos y pues los dejo realizándolos para vernos al final de esta vuelta. Aquí terminamos la vuelta y vamos a empezar subiendo cadenetas. Este es el último punto y hacemos 12 cadenetas, subimos 12 cadenetas y vamos a regresar con 11 puntos medios altos. De la segunda cadeneta después del gancho vamos a trabajar estos 11 puntos medios bajos y con un punto deslizado nos vamos a enlazar en la base. Aquí vemos, hacemos punto deslizado y volvemos a subir 12 cadenetas. Vamos a trabajar un total de 4 mechones de este tamaño, 12 cadenetas con 11 puntos medios altos de regreso, y cada que regresemos al final vamos a enganchar con un punto deslizado en la base de nuestro cabello. Recuerden que esto lo estamos haciendo en color café, pero puede ser del color que ustedes prefieran para su personalizado. Los dejo tejiendo estos 4 mechones y regreso con ustedes.
Perfecto, ya estamos terminando estos 4 mechones. Recuerden que los primeros 4 mechones fueron 12 cadenetas y regresamos con 11 puntos medios altos. Vamos a hacer un punto deslizado en la base de cada punto que terminemos. Ahora vamos a iniciar con 12 mechones, pero de este va a ser un largo de 20 cadenetas. Terminamos las 20 cadenetas y vamos a regresar con 19 puntos medios altos. Y nos enganchamos con el siguiente punto de la base en punto deslizado. Esto va a ser durante 12 mechones para terminar lo que nos falta de la cabeza. Recuerden que este es el largo de este personaje que estoy realizando, pero el inicial tuvo 25 cadenetas y pueden hacerla entre más larga o más corta dependiendo de la forma del cabello que lo requieran. Más largo, más corto, de niño, cabello rapado, entonces dependiendo. Ahorita esto lo estamos haciendo con cabello a la barbilla para hacer otra niña, pero el siguiente tutorial va a ser para hacer el cabello de niño. Y como les comento, pueden hacerlo del largo que ustedes lo deseen o sea su pedido. Los dejo terminando estos 12 mechones y regreso con ustedes para ensamblarlo. Conforme vayan haciendo su tejido, váyanlo midiendo para que se vayan dando una idea cómo va quedando y si tienen que aumentar o disminuir cadenas. En este caso, con la muñequita del cabello negro fue una cadeneta de 25 y este es de 20. Ya tenemos los 12 mechones. Ahora lo que yo voy a hacer es plancharlos para que queden más lacios. Esto no es un tejido de cabello rizo, el rizo se hace diferente, pero de que lo estuvimos tejiendo, a veces no nos quedan tan lacios como deseamos. Entonces con la planchita, en la temperatura más baja, ustedes lo pasan y ya queda lo más derechito posible. Ya que terminamos de pasar la plancha, lo que vamos a hacer es acomodarlo ahora sobre la cabeza. Para eso la quito del cuerpo para que sea más fácil manipularla y con ayuda de alfileres vamos a empezar a asignar los mechones como queremos que nos vaya quedando. Esto es dependiendo del peinado. Yo les estoy haciendo un ejemplo de un pedido que tengo, pero ustedes pueden hacerlo conforme ustedes vayan queriendo acomodar el cabello y les digo en el largo o corto que más les acomode o del pedido que les hayan solicitado. Terminamos de acomodarlo y pegarlo y regreso con ustedes. Yo uso silicón caliente, pero ustedes pueden coserlo a la base de la cabeza, pueden usar silicón frío o silicón caliente dependiendo de cómo se acomoden. Ya que tenemos los mechones asignados, lo único que tenemos es que ir pegando mechón por mechón y así terminaríamos de acomodar el cabello. Terminamos de pegar el cabello y así nos quedaría esta muñequita personalizada. Recuerden que ya tenemos otro video donde estamos haciendo la araña bordada y pintada. Y proseguiremos con la máscara. Para la máscara vamos a trabajar como trabajamos la cabeza. Vamos a iniciar la primera vuelta con 8 puntos bajos en un anillo mágico. La segunda va a ser 8 aumentos. La tercera vamos a hacer 2 aumentos y 2 puntos bajos por 4 repeticiones. En la cuarta vuelta vamos a hacer un punto bajo, 2 aumentos y vamos a trabajar
la secuencia de 4 puntos bajos, 2 aumentos por 3 repeticiones, finalizando 3 puntos bajos. La quinta vuelta van a ser 2 puntos bajos, 2 aumentos y trabajamos la secuencia de 6 puntos bajos, 2 aumentos por 3 ocasiones, finalizando con 4 puntos bajos. La sexta son 3 puntos bajos, 2 aumentos y la secuencia es de 8 puntos bajos, 2 aumentos por 3 repeticiones, finalizando con 5 puntos bajos. Aquí vamos a trabajar de la vuelta 7, 8 y 9, 48 puntos bajos. Esto quiere decir que son 3 vueltas, como le estamos viendo aquí, donde se repiten los 48 puntos bajos. Y ahora vamos a trabajar en filas. Finalizando la vuelta número 9, vamos a subir una cadeneta, vamos a voltear el tejido y vamos a empezar a trabajar nuestros 48 puntos bajos, pero ahora en fila. Esto quiere decir que cada que terminemos una vuelta, vamos a subir una cadena, volteamos el tejido y realizamos la siguiente para que empecemos a generar la abertura de la máscara de nuestro personaje. Si tienen alguna duda, de verdad pueden con toda confianza mandarme un mensaje o escribirme. Sé que he demorado en subir los videos, pero estoy pasando por un tema de salud y ahorita estoy retomando ya las cosas para ponerme al corriente con los tutoriales que hemos dejado pausados. Bien, entonces voy a dejarles aquí el videito y regreso con ustedes para hacerles menciones y finalizar el trabajo. Espero que este tutorial les haya gustado. Una disculpa por la demora y espero me sigan en mis redes sociales para que vean todas las actualizaciones y los trabajos que empezaremos a subir. Muchas gracias. Ahora vamos a realizar de la fila 10 a la fila 20, 48 puntos bajos por cada fila y al finalizar subimos una cadeneta para dar vuelta y seguir trabajando. La fila 21, que sería nuestra última fila, vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Y después vamos a trabajar la secuencia de 8 puntos bajos, 2 disminuciones por 3 repeticiones para finalizar con 5 puntos bajos y así terminaremos la máscara de nuestro personaje. En esta ocasión les puse en la parte superior izquierda las indicaciones por si tienen alguna duda lo puedan consultar, pero también pueden contactarme. Yo casi respondo diario los mensajes, si no es que diario, pues trato de revisar YouTube 5 veces a la semana, pero también por Instagram me pueden contactar o por Facebook y así pues solucionar cualquier duda que tengan. Vamos a terminar entonces esta última fila, que sería la fila 21, y regresamos para ya terminar con nuestro ensamble de este personaje Hombre Araña en amigurumi. Terminando esta fila, lo que vamos a hacer es rematar nuestro tejido haciendo una cadeneta y cortando nuestra hebra. Vamos a dejar poca hebra para poderla esconder en el tejido y así poder personalizar ya la máscara como lo habíamos hecho en los videos anteriores. Vamos a utilizar hilo para bordar negro y vamos a medir la mitad de nuestra máscara en la parte de enfrente. Recuerde
de enfrente. Recuerden que la abertura queda atrás y tiene que ser en medio. Entonces, haciendo esta división enfrente, a la mitad vamos a hacer un asterisco. Esto quiere decir que vamos a hacer líneas bordando un asterisco para que se puedan marcar como la telaraña de esta máscara. Aquí ustedes pueden bordarla como se acomoden. Sin embargo, yo les sugiero que cada que hagan una línea la cierren con un nudo y corten y vuelvan a empezar, porque si no en la parte de adentro va a quedar todo junto y el hilo puede que jale los ojitos o que pueda lastimar el tejido que ya tenemos abajo. Entonces, si tejemos cada línea y cerramos con un puntito, vamos a evitar que haya algún accidente. Entonces les dejo el video para que puedan ver cómo lo estamos realizando y regreso con ustedes. Ahora vamos a realizar los ojos de esta máscara. Vamos a usar fieltro blanco y negro. Aquí yo ya tengo marcados, pero ustedes pueden ir pausando el video para marcar. Yo empecé haciendo un círculo y después fui modificándolo hasta que me quedó de la forma que yo quería. Entonces pueden tomar una imagen de referencia y calcarla y así hacerlo. Normalmente siempre es lo que yo hago, o ver el video, pausarlo y poder sacar la forma. Yo les digo, es como un medio círculo, hacemos 2 y al final lo pegamos en el fieltro negro para poderle dar una orilla y que quede como el personaje de la caricatura. Aquí tengan cuidado de no dejar mucho silicón porque si no se les hacen pelitos como me están haciendo a mí. Se le pueden quitar con la tijera, pero para no manchar el tejido. Vamos a cortar la orilla y va a ser como de 1 milímetro lo que dejemos de espacio para que tengamos ya los ojos de la máscara de nuestro personaje Hombre Araña. Y pues ese es el resultado. Ya tenemos los ojitos. Ahora los vamos a centrar en medio de la máscara y nos vamos a guiar con la parte del centro del asterisco para irlos acomodando y pegarlos a la altura que deseemos. Yo aquí pues ya lo tenía bien medido, ya había hecho 2 anteriores. Entonces pues nada más los puse, les puse silicón y los pegué. Si a ustedes les cuesta un poco de trabajo esto, pueden pausar el video. Yo trato de no hacer los videos tan largos porque a veces se aburren. Entonces prefiero que me pregunten y que les repita para que les quede perfecto su trabajo. Aquí ya lo tenemos finalizado y pues miren, lo ponemos dentro de las cabecitas y ya queda nuestro personaje personalizado de Hombre Araña. Recuerda visitar los otros tutoriales y seguirme. Bye.